No sé por qué salió esto. Ah, ese, el mismo se abandonó. Bueno, volvamos entonces. Bueno, les estaba diciendo antes de salir al receso que pues otro problema de optimización es el problema del camino más corto, que es un problema de aplicación de programación voraz en grafos. No, recuerden que el problema del camino más corto pues consiste en determinar en un grafo dirigido pesado pues cuál es el camino que se debe recorrer desde un vértice a otro de tal manera que la longitud sea la menor posible, ¿no? En general, vamos a hablar del problema del camino más corto de uno a muchos, es decir, el problema del camino más corto partiendo desde un vértice inicial S hacia todos los demás vértices en el grafo. ¿Ok? La idea, repito, entonces es encontrar el camino de menor costo, es decir, el camino cuya suma de los pesos de los ejes recorridos sea el menor posible. Entonces, para ir recordando un poquito la situación, pues recordemos que ese problema ustedes aprendieron a resolverlo con el algoritmo de Dijkstra, ¿cierto? El algoritmo de Dijkstra básicamente recibe un grafo G definido por su conjunto de vértices y de ejes o aristas, una función de pesos W que determina el peso de cada uno de los ejes y S que es un vértice inicial, ¿no? Entonces, la idea es encontrar los caminos de menor peso, de menor longitud o costo desde ese vértice inicial hacia los demás vértices en el grafo. En este caso, por ejemplo, tenemos la representación de lo que produce Dijkstra para este grafo G que está representado en esta imagen. La función de pesos pues ya determina los pesos que están en cada una de las aristas y el vértice inicial es el vértice C, es decir, aquí está representado el camino más corto, la longitud del camino más corto desde C hacia los demás vértices en el grafo. Entonces, por ejemplo, para resolverlo, pues tenemos dos vectores, un vector D, que es el vector de las distancias, ¿cierto? Donde se calcula la longitud de cada camino, y un vector pi, que es el que representa el punto de acceso o el vértice de acceso inmediatamente anterior. En ese orden de ideas, por ejemplo, en la posición que corresponde al vértice A, en el vector D hay un infinito que significa que pues desde C a A no hay un camino, ¿no? Y el vértice anterior o el vértice al que se llega de A, pues es nil porque no hay forma de llegar desde ese A. No, lo mismo ocurre en B, el infinito representa pues que no hay realmente un camino, entonces no podemos definir una longitud de un camino para llegar desde C hasta B, y el nil pues justamente no hay un vértice del que yo pueda llegar a B partiendo desde C. En el caso de C, pues la longitud del camino es cero, dado que C es el mismo vértice inicial, ¿cierto? Y en el vector pi, pues hay un nil, porque dado que C es el vértice inicial, pues ese es el punto de partida. En el caso de D, pues sabemos que a D puedo llegar desde C directamente con un costo de 2 y no hay un menor camino, de hecho no hay ningún otro camino para llegar a D desde C. Lo mismo con E. A E puedo llegar directamente desde C con un costo de 3 y no tengo ninguna otra posibilidad. Y a F, que sí tengo varias posibilidades, ir de C a D y luego a F o ir de C a E a F, pues el menor camino tiene una longitud de 4 y se obtiene llegando a F desde E y a E desde C. Es decir, que el camino sería C, E, F. Y esa la longitud es 4, que claramente es la mejor, dada que el otro camino pues tendría longitud 7 o un costo 7. ¿De acuerdo? Miren que en este caso el problema de optimización
es un problema de minimización, ¿no? Cuando hablábamos en los ejemplos anteriores, en el ejemplo de inicial de los proyectos de inversión, era un problema de optimización donde la solución era encontrar unos máximos, ¿no? El que me dé más rendimiento, el que me mejore en mayor medida las habilidades. Luego entramos al problema del cambio de monedas, que es un problema de optimización donde la función es una minimización, en la menor cantidad posible de monedas. Luego pasamos al problema de la selección de actividades, donde nuevamente la optimización era una maximización, encontrar la mayor cantidad o determinar la mayor cantidad de actividades que puedan acceder a un recurso. ¿Ok? Y en este caso, pues es nuevamente un problema de minimización, donde lo que se pretende optimizar es una función a la que hay que encontrarle un mínimo, el camino de menor costo, de menor longitud. ¿Cómo funciona Dijkstra para los que no se acuerdan? Entonces vamos a resolver este problema, el problema de Dijkstra para este grafo G que está aquí con la matriz de pesos o la función de pesos que ya está definida sobre las aristas y el vértice inicial A. Es decir, el objetivo de este ejercicio es encontrar los caminos de menor longitud desde A hacia los demás vértices en el grafo. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer es que el vector de distancias se inicializa en infinito. Y el vector pi, que es el de los puntos de acceso, se inicializa en nil. Bien, entonces empiezo desde el punto de partida a determinar pues cuáles son los costos, digamos, y los accesos que puedo tener desde A hacia los demás. Yo podría considerar o no, no es tan estrictamente necesario considerar ir de A a A, pues en cuyo caso este pues costo es cero, ¿cierto? Y en pi hay un nil, dado que pues ese es el vértice inicial, pues el punto de partida. ¿Ok? Voy a cambiar aquí de color para que sea más. Luego, desde A yo puedo llegar a B, ¿cierto? Y desplazarme de A a B tiene un costo de 1, ¿cierto? Y a B llego directamente desde A. Desde A yo puedo llegar a C directamente con un costo de 3, ¿cierto? Y a C llego directamente desde A. Cuando yo hago esto, es realmente lo que hace el algoritmo, es una comparación, ¿no? Ir de A a B con un costo de 1, miro si ese costo mejora el costo que tengo actualmente. Uno mejora infinito, pues sí. O cuando yo digo que ir de A a C con un costo de 3, 3 mejora infinito, sí. Entonces digo, bueno, puedo hacer ese recorrido desde A hasta C con un costo de 3, que es el mejor, y eso es partiendo desde el vértice A. Luego, desde B yo puedo llegar a D con un costo, voy a llegar desde B, puedo llegar a D con un costo de 5, ¿cierto? Más el costo que me implica haber llegado a B. Entonces, 5 y 1, 6, ¿cierto? Y desde B yo puedo llegar a E. Pero Señor. llegar con costo menor, yendo por C. Yendo por C, a D quedaría menos costo. Sí, pero es que como hay que hacerlo iterativo, es un paso a la vez. Este no es todavía la solución definitiva. Ah, vale, vale. Disculpe, profe. Ok. A E yo puedo llegar desde B con un costo directo de 1 más el costo para ir para llegar a B, ¿cierto? Y para llegar a B tengo un costo de 1 y 1, pues a E puedo llegar desde A con un costo de 2. Listo, ahora me ubico en C.
Desde C yo puedo llegar a D con un costo de 2 más el costo que me implica haber llegado a C. Entonces, 2 y 3, 5. Voy aquí a D y digo, 5 mejora 6. Sí, que era lo que tú me estabas diciendo. 5 mejora 6, sí, entonces lo reemplazo porque lo mejora. 5 y entonces a D no llego desde B, sino que llego desde C. ¿Ok? Desde C yo puedo avanzar a E con un costo de 3, ¿cierto? Más el costo que me implica haber llegado hasta C, que es 3, 6. ¿6 mejora 2? No, 6 no mejora 2, por lo tanto no lo reemplazo, dejo el que está. Sigo. Desde D yo puedo llegar a F con un costo de 5 más el costo que me implicó haber llegado hasta D. 5, es decir, un costo de 10. ¿10 mejora infinito? Sí, 10 mejora infinito y a F llego desde D. No tengo más posibilidades desde D. Luego, E. Desde E yo puedo llegar también a F con un costo de 1 más el costo que me implica haber llegado a E. 1 y 2, 3. ¿3 mejora 10? Sí, 3 mejora 10. Entonces, reemplazo la solución que tenía por la que estoy calculando actualmente. Llego a F con un costo de 3 y no llego desde D, sino que llego desde E. ¿De acuerdo? Y ya no tengo más posibilidades. F es un pozo, es decir, F ya no tiene más hacia dónde avanzar. Entonces ahí termina. ¿Es claro para todos? Entonces miren que sí, en principio cuando uno empieza a solucionarlo, pues en la construcción de la solución hay una solución que en principio no es la mejor, pero luego se reemplaza por una que es mejor cuando avanzo en la comparación. ¿Están de acuerdo todos? ¿Jóvenes? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a formalizar esto. Dado un grafo dirigido G, definido por el conjunto de vértices y de aristas, y el peso de un camino desde un vértice que, partiendo de un vértice inicial B sub 0 hasta un vértice final B sub K, es la suma de los pesos de las aristas que lo constituyen, que es justamente lo que estábamos calculando en la diapositiva anterior, ¿no? El costo es la suma de los pesos de sus aristas. Eso es W de P, es decir, el peso del camino P es la suma de los pesos de las aristas que están en ese camino. El problema, entonces, consiste en que, dado un grafo G, se debe encontrar el camino más corto desde un vértice origen a un vértice inicial, que en el caso del ejemplo anterior era el vértice A, que está en el conjunto de vértices, a cada uno de los vértices en el grafo, a cada uno de los vértices del conjunto de vértices del grafo G. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, habiendo formalizado eso, pues vamos a resolver este caso. No tengo aquí la tablita. Van a resolver, por favor, ustedes ahí para que repasen Dijkstra del grafo G, la función de pesos W y el vértice A para ese grafo. ¿De acuerdo? Entonces, manos a la obra. Recuerden que son dos vértices, dos vectores, perdón, que ustedes tienen que llenar. Un vector D y un vector pi. Son F también. A, B, C, D, E, F. Listo. Resuelvan ustedes ahí en un momentico y ahora me cuentan. Resuelvan Dijkstra tomando como vértice inicial nuevamente el vértice A en ese grafo que está ahí. Manos a la obra.
¿Ya tenemos solución? Profe. Bueno, ¿quién me la quiere dictar? En D para A sería pues 0, en A empieza, entonces el B sería Ajá, 1, ajá, C sería 3, ajá, en D sería 5, ajá. en E sería 2 Ujú. y en F sería 3. Ok, y abajo. Nil, en B sería A, en C sería A, en D sería B, en E sería Ujú. B Ok, y en F sería E. muy bien. ¿Están de acuerdo todos? Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces miremos el algoritmo, la lógica del algoritmo. Lo primero es el algoritmo de inicialización, ¿cierto? Que pues inicializa los vectores básicos, los vectores simples. Entonces, pues para cada vértice en el conjunto de vértices de G, pues vamos a crear un arreglo, un vector D que se inicializa con infinito en todas las posiciones y un vector pi que se inicializa con 1000 en todas las posiciones y luego a la posición del vector que corresponde al vértice inicial o al vértice de partida, pues se le asigna 0. Y después de haber inicializado los vectores, pues entra Dijkstra particularmente
a operar de la siguiente manera, pues invoca el algoritmo de inicialización, luego parte de una solución vacía, ¿cierto? Después, pues la solución es la que contiene la lista de vértices visitados. Entonces la solución está vacía y luego en Q se crea una cola de prioridad donde la prioridad es el valor en D. Entonces se asigna, digamos, en Q todo el conjunto de vértices del conjunto de vértices del grafo, ¿cierto? Que se acomodarán de acuerdo con su prioridad y luego mientras que esa cola no esté vacía, es decir, mientras hayan vértices todavía que explorar, voy a ir extrayendo en U aquel vértice cuya prioridad es la menor, es decir, cuyo valor en el arreglo de distancias o de longitudes es el menor, ¿cierto? Ese va a ser como mi vértice candidato en cada caso y lo voy a ir agregando al conjunto solución. Una vez lo agregado al conjunto solución, pues empiezo a explorar cada uno de los vértices en el grafo que sean adyacentes a ese vértice que acabo de extraer y evalúo si el valor de la distancia en la posición de ese vértice que estoy explorando actualmente es mayor que la distancia del vértice que extraje más el peso de la arista que los conecta, entonces se reemplaza, ¿cierto? Y se actualiza el vector de vértices. Y si no, pues se avanza. Es decir, que esta partecita de aquí lo que hace es justamente la comparación de, pues, cuál de las dos opciones es el camino más corto, el camino que actualmente tengo calculado o el nuevo camino que estoy calculando a partir del vértice que extraje. Entonces, para que lo veamos más claramente, vamos a resolver nuevamente este ejemplo que ustedes acaban de hacer, pero siguiendo el algoritmo. Y van a ver que es exactamente lo mismo que ustedes ya hicieron, pero es descrito de forma formal. Me lo voy a llevar para acá. Epa. Un segundo. Z. Démoslo ahí. Listo. Entonces vamos a seguir el algoritmo. Lo primero es inicializar los vértices, los arreglos de IP, ¿cierto? Que es lo que dice inicializar. Inicializar dice ponga en D todo en infinito. A, B, C, D, E, esto se corrió F, está acá. Aquí A, B, C, D, E y F. Y en pi ponga todo en 1000. Y luego me dice, bueno, como vamos a ejecutar el Dijkstra para A como vértice inicial, entonces el vértice inicial empieza en 0 o se inicializa en 0. ¿Ok? Tengo un conjunto S que en principio está vacío y tengo que crear una cola de prioridad Q que contiene todos los vértices de G, pero en el que la prioridad es el valor que tiene ese vértice en el vector D. Entonces todos los vértices son A, B, C, D, E, F, ¿cierto?
Y empezamos a iterar. Mientras que Q no esté vacío, Q no está vacío, entonces extraemos en U el vértice de menor prioridad en Q. Entonces, pues si miramos las prioridades, este tiene prioridad 0 y los demás infinito. Es decir, que el que primero extraigo es esta A, ¿cierto? En U pongo A, que es el de menor prioridad. Dice, en S agregué el vértice U que acaba de extraer, es decir, A ya está en S, como un vértice visitado. Luego dice, para cada vértice B que sea adyacente a U, es decir, cada vértice que sea adyacente a A, esos son los vértices B y C, para cada uno de estos, sí, entonces voy a empezar con B, por ejemplo. Si D sub B, es decir, el, eh, el valor que está en el arreglo D en la posición de B infinito es mayor que el peso de U a B, es decir, que el peso de A a B, 1, más lo que hay en A, más 0, 1, sí, pues infinito es mayor que 1, entonces a D sub B, es decir, en D, en la posición del vértice B, asigne el valor de esa nueva distancia calculada, 0 más 1, es decir, aquí la distancia es 1. Y en pi ponga U, es decir, en pi ponga A, en pi en la posición de B, que es el que estoy visitando actualmente. Eso es lo que decíamos, pues que a B llegó desde A con un costo de 1. Me voy a C, que es el otro vértice adyacente desde A, y vuelve y juega. Si lo que hay en el vector D, en la posición de C, infinito, es mayor que el peso de A hasta C, 3, más la distancia calculada en A, más 0, infinito es mayor que 3 más 0, sí. Entonces, en D ponga esa nueva distancia calculada, 3, y en pi ponga el vector, el vértice, perdón, que estoy visitando. Ponga A, el vértice U, que es el que estoy visitando actualmente. Y ya no hay más vértices adyacentes desde A, entonces este ciclo termina, ¿cierto? Este for each termina y me voy nuevamente a el ciclo externo y dice, en U extraiga el mínimo de Q. Es decir, de esto se extraiga el vértice que tenga el menor valor en D. Ese vértice es, pues, entre 1, 3 y los infinitos, el menor es 1, es decir, tengo que extraer B. O sea que ahora U es B. En S, auméntelo con ese U que acaba de extraer, es decir, en S ahora está B. Luego, para cada vértice que sea adyacente a U, es decir, cada vértice adyacente al vértice B, esos son los vértices D y E, pues hace la misma evaluación. Mire si lo que hay, empecemos por acá con el vértice D, en la posición del vector D para el vértice D mayúscula infinito es mayor que la longitud de la arista que lo conecta con B, 4, más la distancia calculada hasta B, más 1, 5. ¿Infinito es mayor que 5? Sí, entonces reemplácelo. En lugar de infinito la distancia es 5 y en lugar de nil aquí es B. Me voy para el otro que es adyacente desde B, E, y vuelve y juega. ¿Infinito es mayor que 1 más 1? Sí. ¿Infinito es mayor que 2? Sí. Entonces reemplazo. En lugar de infinito es 2 y en lugar de nil es B. Ya no hay más vértices adyacentes desde B, entonces me voy nuevamente al while. La cola todavía no está vacía, no. Entonces en U extraigo el mínimo Q de los que quedan en Q, el mínimo de la cola de prioridad, es decir, entre C, D, E y F es 3, 5, 2 e infinito, pues el menor es 2, ¿cierto? Es decir, extraigo E. Ahora U es E.
es este. Y dice así. Para cada vértice, bueno, agrego en ese lo aumento con U, es decir, en ese lo aumento con E. Y me dice, para cada vértice que sea adyacente a E, pues solamente es F, haga. Si la distancia hasta F, infinito, es mayor que la distancia de la arista que lo conecta desde E, 1, más la distancia calculada hasta E, 2, 2 y 1, 3, infinito es mayor que 3, sí, entonces reemplácelo. 3 y a F llego desde E. Ya no hay más vértices adyacentes desde E, entonces vuelvo al while. ¿La cola está vacía? No, la cola todavía no está vacía. Entonces, en U extraiga el de menor prioridad entre C, D y F. Entre C, D y F, pues la menor prioridad es 3, que la tiene o bien C o bien F. Puedo escoger cualquiera de los dos. Voy a escoger C. Entonces voy a extraer C. Lo agrego a S. Y vuelve y juega. Para cada vértice que sea adyacente desde C, es decir, en este caso solamente es E, verifique si la distancia hasta E, que en este momento es 2, es más grande que la distancia desde C hasta E, 4, más la distancia hasta C. 3, 7. ¿2 es mayor que 7? No. Entonces, no hago nada. No hay más vértices adyacentes desde C. Entonces, vuelvo al while. ¿La cola está vacía? No, la cola todavía no está vacía. Entonces, en O extraigo el de menor prioridad. Entre D y F, entre 5 y 3, pues el de menor prioridad es 3. Es decir, que extraigo F. Ahora U es F y lo agrego al conjunto S. Dice, para cada vértice que sea adyacente desde F, pues F no tiene vértices adyacentes desde él, entonces no hago nada. Vuelvo al while. ¿La cola está vacía? No, la cola no está vacía. Entonces en U extraigo el elemento de menor prioridad en la cola Q, pues solo me queda uno, solo me queda D, pues ese es el que extraigo. D, lo agrego a S. Y dice, para cada vértice que sea adyacente desde D solo es adyacente F, verifique si la distancia hasta F calculada es más grande que la nueva distancia. 3 es más grande que 4 más la distancia hasta D, más 5, 9. 3 es más grande que 9, no. No hago nada, vuelvo al while. ¿La cola todavía no está vacía? No, la cola ya está vacía, entonces termina. Y esta es la solución que debe haber coincidido con la solución que ustedes calcularon. ¿Sí? Muchachos. Muy bien. Entonces, miren que el algoritmo, pues finalmente lo hace en un orden distinto porque él parte de la revisión o la extracción de los vértices por la cola de prioridad, extrayendo el de menor prioridad. Entonces va saltando no tanto en el orden que lo hicimos nosotros, que uno lo hace con digamos, con un paso a paso más ordenado, pero finalmente el resultado es el mismo, ¿no? Y coincide con el camino más corto. ¿De acuerdo? Muy bien. Tómense unos minutos ahí para pensar en este ejercicio. Un problema que es muy probable que ustedes ya lo hayan tocado o trabajado en matemáticas discretas, y es el problema del coloreado de grafos. Sea G un grafo con un conjunto B de vértices y A de aristas, que es un grafo no dirigido cuyos vértices se deben colorear. Se exige que todo par de vértices unidos por una arista tengan asignados colores distintos. Es decir, dos vértices adyacentes no pueden tener el mismo color. El objetivo es utilizar la menor cantidad posible de colores para colorear el grafo. ¿Ok? ¿Es claro el problema? Tengo que pintar los vértices de un grafo usando la menor cantidad posible de colores, pero con la restricción de que
dos vértices adyacentes no pueden tener el mismo color. Entonces, por ejemplo, aquí el vértice 5, que está morado, es adyacente a los vértices 3 y 4. Entonces, por lo tanto, 3 y 4 no pueden estar morados. Sin embargo, como 3 y 4 no son adyacentes entre sí, ellos sí pueden tener el mismo color, el color naranja. Lo mismo ocurre con 2, ¿no? 2 es adyacente a 3 y a 4, entonces no puede tener el color naranja, pero no es adyacente a 5, por lo tanto puede utilizar el color morado. Y el 1 es adyacente a 2, no puede tener color morado, pero no es adyacente ni a 3 y a 4, puede tener el color naranja. De tal manera que para ese grafo que está ahí, esa cantidad de colores mínima necesaria para colorearlo cumpliendo la restricción es 2. Y eso, como les digo, es algo que muy probablemente ustedes estudiaron en matemática discreta, es el número cromático. Entonces, lo que yo les pido ahorita en unos minutos que ustedes echen cabeza es a pensarse en una estrategia, pero no me lo vayan a decir todavía, una estrategia voraz que les permita a ustedes colorear un grafo cumpliendo la restricción que acabamos de plantear. ¿Es claro el problema? Listo, entonces piénsenlo ahí un ratico, no me lo digan todavía, en un momento ya les pregunto cómo lo han pensado.
Listo. ¿Alguien quiere proponer una idea? O esperamos un par de minutos más. Bueno, ¿quién quiere dar una idea? Profe, pues una idea que tengo es como iniciar desde el vértice con mayor número de aristas y Ok, colorear esas sí. aristas de los colores. Okay. Bueno, las aristas no son las que se colorean, ¿no? Los vértices. Pero sí, No, una sí, buena los estrategia. vértices que conectan a las aristas. Ok, muy bien. Sí, una buena estrategia es empezar por el vértice que tenga un mayor grado, es decir, que tenga más vértices adyacentes, porque es el que más restricciones va a tener, ¿cierto? Se le asigna un color. Bueno, ese es el primer paso. ¿Y el siguiente paso cuál sería, William? Pues al ser el criterio ahora, si arrancar desde el mayor, con la mayor cantidad de aristas, seguir con el de esos que se eligieron, el siguiente vértice con mayor número de aristas, ¿no? Ajá. ¿Y la compatibilidad cómo se verificaría y cuál sería la función de compatibilidad? ¿Qué tendríamos que verificar? Profe, como el primer vértice ya le sacamos todas las aristas y coloreamos sus vértices, los siguientes vértices no se van a conectar con el primero, entonces se podrían colorear con el color del primero. Ok, muy bien. Vale, perfecto. Sí, esa es una buena estrategia.
Miren que no hay una sola alternativa, esa es una muy buena alternativa. Luego, cuando ustedes vayan al curso de complejidad y optimización, van a ver que este problema en particular de coloreado de grafos es un problema que está dentro del grupo de los problemas NP completos, es decir, es un problema cuya solución no se obtiene en tiempo polinomial. Incluso la solución voraz, que es más rápida que la dinámica, no se obtiene en tiempo eficiente. La solución es no polinomial, porque es un problema complejo, pues es un problema que está considerado entre los problemas complejos. Pero como no los quiero complicar con ese análisis, pues los voy a esperar cuando lleguen a complejidad de optimización en noveno para que lo retomemos. Pero una buena estrategia es la que nos acaba de dar William. Muy bien. Otro caso de aplicación, y es un problema típico de problemas de optimización, es el problema de la mochila. Este problema lo vamos a ver hoy. Vamos a ver hoy cómo se soluciona con la estrategia voraz y vamos a ver también cómo se soluciona con la estrategia dinámica la próxima semana. En particular, les adelanto, por ejemplo, que el problema de la mochila con una estrategia voraz no en todos los casos llega a la solución óptima, y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Mientras que con la solución dinámica sí, porque el problema de la mochila es un problema que tiene solución óptima. ¿En qué consiste? Antes de leer el formalismo de lo que está en la diapositiva, se los pongo los voy a poner en la siguiente situación. Supongan que ustedes se han ganado un concurso en un supermercado. El concurso consiste en que usted puede entrar al supermercado con un carrito y poner en ese carrito todos los productos que le quepan en el carro. Y todos los productos que usted logre acomodar, digamos que no excedan la capacidad del carrito de supermercado, usted se los gana, se los lleva, se los regalan. ¿Ok? Ese es el problema. Entra usted al supermercado con un carrito, puede echar en el carrito todo lo que quiera, siempre y cuando no exceda la capacidad del carrito, y lo que logre echar en el carro es lo que usted se lleva de regalo. Si ustedes tienen esa oportunidad, ¿qué pondrían en el carrito? ¿Qué criterio utilizarían para escoger los productos que van a echar en el carrito? Es decir, pónganse en situación, imagínense entrando al supermercado, que sea, con el carrito. Usted dice, lo primero que voy a empezar a echar en este carrito, ¿qué es? Productos teniendo en cuenta el tamaño y el costo, ¿no? Ok, por acá, bien, sí, que es más o menos lo mismo que por acá está escribiendo Camilo, menor tamaño y mayor costo. Ok, bueno, esa es una muy buena estrategia. Digamos que en principio uno piensa, bueno, voy a echar lo que más cueste, ¿cierto? Lo que más valga. Pero además, y aquí rescato mucho la solución que ustedes los que me contestaron, muy inteligentes, no solamente lo que más cueste, sino que además compense con el tamaño, ¿no? Porque pues si llevo una cosa muy costosa de mucho tamaño, pues no puedo echar más cosas o no puedo echar muchas cosas, pero si llevo cosas costositas que además sean de menor tamaño, podré llenar más el carrito. Esa es una muy buena estrategia. Creo que es la primera vez en la que me dan una respuesta tan acertada en el curso de cómo deberían llenarlo. Porque a veces dicen, no, pues yo echaría que lo que más necesite o no sé qué. No, realmente uno pensaría en echar lo que más vale, así no lo necesite porque lo puede vender y con lo que venda, pues ahí tiene una ganancia, ¿cierto? Pero además, reitero, combinado con el tamaño, porque usted puede llevarse un electrodoméstico enorme y con eso llenó el carrito y sí, el electrodoméstico era lo más costoso, pero resulta que usted podía haber echado otras cosas menos costosas, pero más cantidad y al final la suma le hubiera dado un costo mayor. Por acá Robinson dice que hubiera echado licor, que es lo más caro. De hecho, este caso ya ocurrió, ¿no? El año pasado, creo que un colombiano en un supermercado en Chile, no sé si ustedes vieron las noticias del año pasado, se dieron cuenta. Un colombiano, hubo un concurso en un supermercado, el colombiano no ganó el primer puesto, ganó como el segundo lugar o el tercer lugar y el premio de él era echar en un carrito de supermercado
lo que quisiera y eso era lo que se ganaba. Y el fulano llenó el carrito con licores carísimos y terminó ganando más que lo que se ganó el del primer puesto, que había ganado un premio en efectivo. Claro, profe, vendiéndolo. Ajá, es claro, jugó con inteligencia y los que idearon el concurso pues no pensaron muy bien en lo que podía ocurrir, ¿no? En que les iba a salir un colombiano astuto Y e además la fiesta que sigue inteligente después de eso. y la fiesta, pero no, y se verá algo, el resto lo vende. A no ser de que sea un colombiano que en lugar de venderlo se lo beba todo y ahí sí desaprovecho la oportunidad. Bueno, dejando el bochinche de lo del año pasado y volviendo al tema que nos convoca, pues en eso consiste el problema de la mochila, ¿no? El problema de la mochila es que usted tiene una mochila con una capacidad fija, una capacidad determinada y tiene un conjunto de objetos que puede depositar o no en la mochila. Cada objeto tiene un peso y un beneficio. El problema consiste en determinar cuáles son los objetos que deben ser seleccionados para introducir en la mochila, de tal manera que la suma de sus pesos no excedan la capacidad de esta, pero que el beneficio sea el máximo posible. ¿Ok? Llevándolo nuevamente al ejemplo, ese al ejemplo del supermercado, pues la mochila sería el carrito de supermercado, la capacidad de la mochila es la capacidad del carrito, los objetos es lo que está en el supermercado. El peso de los objetos, pues es, digamos, las dimensiones o el espacio que ocuparía ese objeto en el carrito. Y los beneficios, pues es el valor de cada producto, ¿cierto? Entonces, bueno, justamente ese problema que es tan sencillo de entender y que coloquialmente lo pudimos ejemplificar con el caso del supermercado, es un problema que es bastante útil para resolver problemas en diferentes situaciones que se pueden asemejar al problema de la mochila. Repito entonces, formalmente se tienen N objetos, es decir, un conjunto de objetos, esos serían los candidatos, en términos de lo que hemos venido hablando, y una mochila de capacidad o de peso M. Cada objeto tiene un peso definido, que puede variar, es decir, cada objeto puede tener un peso distinto del peso de los demás objetos, y cada objeto puede estar o no en la mochila. Además, cada objeto tiene un beneficio, B sub I. El problema consiste en maximizar el beneficio, ¿cierto? Es decir, tener el mayor beneficio posible, introduciendo objetos en la mochila, de tal manera que la suma de los pesos de esos objetos no excedan la capacidad de la mochila. ¿Ok? La solución se representa indicando para cada objeto si se debe colocar o no en la mochila. Es decir, que la solución se representa como una sucesión de bits. Un 1 representa que ese objeto estará en la mochila, un 0 indicará que el objeto no está en la mochila. Entonces, miremos la estrategia. Bueno, formalmente la entrada entonces son los N ítems o los N objetos, que son los candidatos, y para cada ítem I, dos valores, B sub I, que es el beneficio del ítem, y W sub I es el peso. Y además tenemos M, que es el peso máximo que resiste la mochila. La salida será el subconjunto de ítems que en conjunto no excedan el peso que resiste la mochila, pero además que el beneficio sea el máximo posible. Entonces miremos este caso. Supongamos que tenemos tres objetos. Una mochila de capacidad 9. Entonces, N es la cantidad de objetos. M es la capacidad de la mochila. Los beneficios de cada uno de esos tres objetos son 10, 6 y 8 respectivamente, y los pesos de esos tres objetos son 3, 4 y 5 respectivamente. Claramente los tres objetos no los puedo meter en la mochila, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la suma de sus pesos excede la capacidad de esta. La suma de los pesos de los tres objetos dan 12 y la capacidad de la mochila es 9. Entonces no puedo poner todos los objetos en la mochila. ¿Cuáles alternativas tengo? Bueno, una primera alternativa es que en la mochila introduzca el objeto 1 y el objeto 3, ¿cierto? Cuya suma de los pesos es 8 y eso me da un beneficio de 18.
La otra alternativa es que en la mochila introduzca los objetos 1 y 2, cuya suma de los pesos es 7, que no excede la capacidad de la mochila, y el beneficio obtenido sería 16. Y la otra posibilidad es que en la mochila introduzca los objetos 2 y 3, cuya suma de los pesos es 9, y obtendría un beneficio de 14. Entonces aquí miren lo siguiente que ocurre. En el tercer caso, que es cuando ocupo la mochila completamente, me da el menor beneficio, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que a mí no me importa tanto que la mochila esté llena o que sobre espacio, puede sobrar espacio. A mí lo que realmente me interesa es que el beneficio sea el mayor posible. Y ese lo obtengo cuando decido introducir en la mochila los objetos 1 y 3, que es cuando sobra una unidad de espacio en la mochila, ¿cierto? Pero eso es lo de menos. Entonces, ¿cómo hago para construir una solución mediante una estrategia horas? Entonces, la estrategia horas para ese caso me dice que debo seleccionar el ítem que tenga mayor beneficio sobre peso. Es decir, voy a calcular la división de los beneficios sobre los pesos de cada objeto y empiezo a seleccionar el que mayor beneficio sobre peso tenga. Y esa estrategia horas es más o menos lo que me dijeron, lo que me respondieron ahorita, que acá en el chat me lo respondió Camilo y por el micrófono, no me acuerdo quién me lo respondió, cuando decían que tenían que verificar el costo, pero también el tamaño del objeto, ¿cierto? Eso es una relación beneficio sobre peso. Y esa es justamente la estrategia horas. Entonces, cuando yo calculo para este ejemplo, nuevamente, 3 objetos, una mochila de capacidad 9, beneficios 10, 6 y 8 y pesos 3, 4 y 5, al calcular la relación beneficio sobre peso, pues tengo 10 tercios para el primero, eso es 3.3, 6 cuartos para el segundo, eso es 1.5, y 8 quintos para el tercero, eso es 1.6. Entonces voy escogiendo el que mayor relación beneficio sobre peso tenga. Eso implica que primero selecciono el primer ítem, es decir, que el primero está en la mochila, ¿cierto? Ese primer ítem ocupa 3 unidades de peso, entonces me quedan 6 unidades para seguir poniendo objetos en la mochila. El siguiente que tiene mayor relación beneficio sobre peso es el tercero, tiene una relación de 1.6. El tercero tiene un peso de 5, todavía me cabe en la mochila, porque en la mochila tengo un espacio de 6, entonces el tercero va en la mochila. Me queda una unidad de espacio en la mochila y me queda un objeto todavía, pero el peso de ese objeto es 4. Por lo tanto, excedería la capacidad de la mochila. Ya no, entonces el objeto 2 no iría en la mochila, por eso se representa con un 0. Y a pesar de que me quedó espacio en la mochila, ya no tengo más candidatos. Por lo tanto, el problema termina y la solución es 1, 0, 1. Es decir, llevo el objeto 1, no llevo el objeto 2 y llevo el objeto 3 y el beneficio total obtenido es 18, ¿cierto? Que es el máximo beneficio que puede obtener. ¿Es claro para todos? ¿Jóvenes? Sí, señor. Muy bien, pero miremos el siguiente caso para darnos cuenta que aquí funcionó muy bien, pero que no en todos los casos me da la solución óptima. Miremos este otro caso. Nuevamente, tengo 3 objetos, una mochila de capacidad 50, los beneficios de los objetos son 60, 100 y 120, los pesos 10, 20 y 30 respectivamente, y al calcular la relación beneficio sobre peso me da que para el objeto 1 la relación es 60 sobre 10, es decir, 6. Para el objeto 2 es 100 sobre 20, es decir, 5. Y para el objeto 3 es 120 sobre 30, es decir, 4. Al usar la estrategia ahora me dice, escoja el que mayor beneficio sobre peso tiene. Entonces, escojo el objeto 1 que tiene una relación de 6. Ese tiene un peso de 10, entonces me quedan 40 unidades de peso disponibles en la mochila. El siguiente que mayor beneficio sobre peso tiene es el objeto 2. Entonces el objeto 2 también va en la mochila. Ese tiene un peso de 20,
que cabe dentro de los 40 que tenía disponibles. Entonces me quedan 20 unidades de peso disponibles en la mochila. Me queda por último el objeto 3, pero el objeto 3 pesa 30 unidades y solo tengo 20 unidades disponibles en la mochila. Por lo tanto, el objeto 3 no cabe en la mochila y en ese caso entonces no se deposita. ¿Cuáles son los beneficios obtenidos? Pues 60 del primer objeto más 100 del segundo objeto, 160. Es el beneficio que obtengo con esa solución que me da la estrategia voraz. Sin embargo, la solución óptima se hubiera encontrado si decido llevar los objetos 2 y 3, cuya suma de los pesos es 50, está dentro de la capacidad de la mochila y el beneficio obtenido hubiera sido 220. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, queda claro que la estrategia voraz para resolver el problema de la mochila es una estrategia sencilla, es rápida, me puede conducir a buenas decisiones, pues cuando tengo problemas más grandes, pero no en todos los casos me da la solución óptima, ¿no? Para garantizar la solución óptima tendría que utilizar entonces una estrategia dinámica. ¿Es claro? Chicos. Sí, profe. Muy bien. Miremos este ejercicio entonces, para que ustedes lo resuelvan ahí en un minutico. Un inversionista, parecido al caso con el que comenzamos la clase, debe decidir entre un conjunto de posibilidades de inversión. El capital con que cuenta es de $14,000 y las diferentes posibilidades se representan en la siguiente tabla. La inversión 1 tiene un costo de $1,500 y da un rendimiento de $16,000. La inversión 2 tiene un costo de $7,000 y un rendimiento de $22,000. La inversión 3 tiene un costo de $4,000 y un rendimiento de $12,000. Y la inversión 4 tiene un costo de $3,000 y un rendimiento de $8,000. Nos piden modelar ese caso usando la lógica del problema de la mochila y determinar a partir de ese modelo cuál debería ser el paquete o los paquetes, porque pueden ser varios de inversiones, en los que el inversionista podría invertir su capital de tal manera que el rendimiento sea el máximo posible. Vamos a asumir entonces que de cada paquete de inversión solo se puede invertir una sola vez. No puedo decir voy a invertir 3 veces en uno o 2 veces en 3, no. De cada uno máximo, una vez. Entonces pensemos en este caso primero, ¿cuál sería la mochila o la capacidad de la mochila? ¿Cuál es la capacidad de la mochila? 14.000. Los 14,000, muy bien. Los $14,000 que tengo disponibles para invertir. ¿Cuáles son los objetos? Las inversiones. Los paquetes de inversión, muy bien. Los paquetes de inversión. ¿Cuáles son los pesos de esos objetos? La relación costo-rendimiento. No. ¿Cuál de esos datos es particularmente el peso? El Los costo de las costos, inversiones, ¿no? sí, los costos que están respondiendo ahí en el chat, sí. El costo, este sí es el peso, porque eso es lo que me dice qué de aquí voy a ocupar para invertir en en uno o varios de estos. ¿Y cuáles son los beneficios? Los rendimientos, muy bien. Y estos son los beneficios. Entonces, ahora sí, calculen ustedes la relación beneficio sobre peso y determinen cómo es que esa persona puede distribuir los $14,000, en qué paquetes de inversión debe invertir. Manos a la obra. Calcúlenlo y me cuentan.
Cuando tengan respuesta me la pueden dar. Listo, ¿ya alguien tiene respuesta? Por acá Camilo nos dice que paquetes 2, 3 y 4. Paquetes 2, 3 y 4, eso suman 7 y 4, 11 y 3, 14.000 exactos. ¿Todos están de acuerdo? Juan Pablo por aquí está dando otra solución. Juan Pablo nos está dando la relación beneficio sobre peso. ¿Cierto? En lo que manda Juan Pablo, a ver, 10.6 para el primero, 3.14 para el segundo, 3 para el tercero, o sea que en ese orden de días escogería primero el 2, según el cálculo que hace Juan Pablo, me quedan 7.000 disponibles, luego escogería el 3, que son 4.000, me quedarían 3.000 disponibles, y luego me quedarían 3.000 disponibles y luego el 1 es el que mayor beneficio tiene. No, a ver cómo es que es la cosa. Es 1, 2 y 3. El que mayor beneficio sobre peso tiene es el 1, ¿cierto? Quedan 1.500, o sea que me quedan de 14, me quedan 12.500 disponibles.
luego escogería el 2 y me quedan 5.500 disponibles y luego escogería el 3 y me sobraría una plática, pero que no alcanzaría a poner la inversión 4. 1, 2 y 3. Ahora sí, Camilo, ¿ya? ¿Están de acuerdo todos? Muy bien. Miremos otro caso. Dice así, este es más cortico. Para la construcción de un edificio, una empresa de ingenieros civiles recoge hojas de vida de obreros que tienen edad menor o igual a 40 años, donde fundamentalmente se pide el número de años de experiencia en el ramo de la construcción debidamente certificada y el sueldo por el cual está dispuesto a trabajar. La empresa cuenta con un presupuesto mensual para el pago de nómina y dentro de las políticas de la empresa está la contratación de obreros por todo el mes de trabajo. Entonces hay que expresar ese problema en función de los componentes del problema de la mochila, ¿cierto? Es decir, ¿cuál es la capacidad de la mochila según eso? La nómina, ¿no? El M. El M, que es el presupuesto, ¿cierto? La capacidad de la mochila M, que es el presupuesto para contratar. Ok, ¿cuáles son los objetos? Para responder aquí a propósito que vi que Kevin me estaba escribiendo que en el ejercicio anterior en el 1 se podría invertir 2 veces. Sí, en principio el problema no está planteado con repetición y por eso dijimos que el 1. Pero el problema de la mochila vamos a ver luego que se puede ampliar al problema de la mochila con repetición. Volviendo a este ejemplo, por acá ya me están diciendo que los objetos son los empleados o las hojas de vida. Pues digamos que la hoja de vida es del empleado, entonces es como lo mismo, los empleados o los obreros, ¿cierto? ¿Cuáles son los pesos? ¿Los salarios? El salario que pide cada empleado, ¿cierto? El salario de cada empleado. Muy bien. ¿Y los beneficios? Los años de experiencia. Muy bien. Y listo. Luego entonces para resolverlo sería, pues una vez se tengan datos, calcular la relación beneficio sobre peso y determinar cuáles empleados contratar. Este ya está. Miremos este para terminar. El club de baloncesto Michael Jordan, ante la lesión de uno de sus jugadores, se plantea reforzar al equipo para la disputa de los playoffs por el título del campeonato. Para ello, la Secretaría Técnica del equipo ha sondeado el mercado y ha encontrado 5 jugadores que pueden adaptarse a lo requerido por el entrenador. Para reforzar al equipo, el club dispone de un presupuesto máximo de $50,000 por mes. En la siguiente tabla aparece una relación de los candidatos a ser fichados junto con su aportación esperada y el sueldo que percibiría. Entonces, el presupuesto para contratarlo es $50,000 mes. Esteban Batista cobraría $50,000 mes y su aporte al equipo está estimado en 15 puntos. Jared Reiner cobraría $25,200 al mes y su aporte al equipo está estimado en 8 puntos. Chris Burgess cobraría $36,000 al mes y su aporte al equipo está estimado en 15 puntos. Marcus Gore cobraría $47,000 por mes y su aporte al equipo está estimado en 17 puntos. Y Walekowski cobraría $12,000 mes y su aporte al equipo estaría estimado en 7 puntos. Si la intención es elegir los mejores jugadores, es decir, contratar
uno o varios, los mejores, aquellos cuya aportación es la mayor, es decir, los que proporcionan mayor utilidad para el club, optimizando también el desembolso que conlleva una nueva contratación sin perder en ningún momento de vista la restricción de los $50,000. Entonces, lo que ustedes deben determinar es, pues, a cuál o a cuáles jugadores se debe contratar de tal manera que el aporte al equipo sea el máximo posible, pero que lo que se vaya a pagar en salarios no exceda los $50,000 de presupuesto. En ese orden de ideas, ¿cuál es la capacidad de la mochila? Los $50,000, ok. ¿Cuáles son los objetos? Los jugadores. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios? El aporte al equipo. Ok. Y los pesos, pues es el salario que cada uno cobraría. Listo. Entonces, hagan ustedes el cálculo y díganme a qué jugadores deberían contratar. ¿3 y 5 creo o está seguro, William? 3 y 5 es Burgess y Walikowski. Ok, ¿todos están de acuerdo? Son ellos dos porque al hacer el cálculo de la relación beneficio-sobrepeso, pues son los que mayor relación beneficio-sobrepeso tienen sin exceder los $50,000 de presupuesto, ¿cierto? Entonces aquí se debe contratar a Chris Burgess y Kase Walikowski. ¿Están de acuerdo todos los demás? Muy bien. Bueno, entonces, con lo que hemos visto hoy, que es la estrategia de programación voraz, ya empiezan a tener ustedes elementos para empezar a pensar en la solución del proyecto final, ¿cierto? Empiecen a analizar nuevamente el proyecto final, a determinar qué de esos datos que están ahí expresados pueden ser considerados, digamos, la función que deben optimizar, cuáles serán los candidatos y empezarse a pensar ideas de estrategias voraces para encontrar una solución. Mientras la próxima semana vemos la estrategia de programación dinámica, ¿de acuerdo?